Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a platicar con ustedes acerca de cosas curiosas y fantásticas de los insectos. Mi nombre es Jorge Ariel Torres Castillo, soy profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, adscrito a la Unidad Académica Multidisciplinaria MANTE y colaborador del Instituto de Ecología Aplicada. Usualmente trabajo con los insectos como un material del cual podemos obtener diferentes sustancias de interés biotecnológico, de interés alimentario o con potencial industrial. Pero en esta ocasión quisiera platicar con ustedes de algunos datos bastante interesantes y muy llamativos de lo que podemos encontrar en el fascinante mundo de los insectos. De hecho, hay muchas cosas que platicar, pero me voy a centrar sobre algunos casos particulares de ciertos fenómenos que encontramos asociados a los insectos y que espero que les llamen la atención y los motiven a seguir admirando a este grupo de organismos que están dispersos por todas las áreas en las que nosotros usualmente estamos. Vamos a un bosque, vamos a un río, andamos por la playa, vamos a un restaurante, a la escuela y podemos encontrarnos insectos. Eso es bastante interesante y bien importante porque los insectos cumplen papeles ecológicos muy esenciales y gracias a ellos pues tenemos diferentes servicios en el ecosistema y por lo tanto pues tenemos una condición de vida un tanto adecuada. En el caso de algunos insectos, la mayoría, pues vamos a considerarlos como organismos que a veces causan problemas. Algunas especies, en particular las plagas agrícolas o las plagas urbanas, son bastante problemáticos, pero la mayoría de las especies de insectos cumplen roles importantes en la ecología de los ecosistemas y por lo tanto, pues no hay que generalizar a veces con que los insectos son malos. Realmente forman parte de diferentes procesos y es cuestión de entenderlos para poder hacer un manejo adecuado de sus poblaciones. Para el primer caso, les tengo que decir que hay piojos marinos y buceadores. Usualmente cuando hablamos acerca de los insectos, nos enfocamos en que los insectos casi siempre van a ser organismos terrestres o de ambientes dulceacuícolas. Y por ahí yo me acuerdo cuando estudié en la licenciatura, alguno de mis profesores me mencionó que no había insectos marinos. Entonces pues uno se queda a veces con esas ideas, pero pues conforme avanza la ciencia uno se topa con ejemplos de muchas cosas. Y en esta ocasión pues pensar que hay insectos incluso en el mar pues es bien, bien importante porque eso nos habla de las capacidades que tienen estos organismos para colonizar otros espacios o nuevos nichos u otros ecosistemas. Y en este caso, por ahí encontré un artículo muy interesante en el que nos platican acerca de piojos que viven entre el pelaje de los pinípedos. En este caso son animales carnívoros que viven en el océano y entre ellos pues vamos a encontrar a las focas, a los lobos, los leones marinos, las morsas. Todos ellos pues de alguna manera tienen un pelaje que a veces no es muy visible porque está reducido, es poco denso y en otras ocasiones sí se alcanza a ver un pelaje bastante tupido y es precisamente en estos organismos en donde llega a haber este tipo de insectos. Los piojos se van a alimentar de la sangre de los pinípedos y viven allí gracias a que el pelaje de alguna manera pues les genera un ambiente favorable. Por ahí hay algunos de estos organismos, de esos pinípedos que tienen pelaje doble. Ese pelaje doble funciona como una especie de capa aislante que evita que el agua llegue a entrar en contacto directo con la piel y por lo tanto los piojos pues tienen un ambiente bastante seco, bastante parecido a la condición terrestre y pueden proliferar. Y en el caso de los pinípedos que tienen el pelaje sencillo, estos pues los piojos sí entran en contacto con el agua y deben de tener ciertas adaptaciones para poder sobrevivir. Entre estas, pues primero es
tolerar las bajas temperaturas. Usualmente los pinípedos se asocian a ambientes fríos y también los piojos deben tolerar la salinidad, la presión, porque meterse bajo el agua y andar nadando por ahí, en el caso de los pinípedos, pues los expone a una presión por la cantidad de agua que está por encima de ellos, y los piojos tienen que aguantar eso también. Y además, algunas especies de piojos tienen adaptaciones que les permiten respirar bajo el agua. Y eso pues nos habla de la evolución de estos insectos para poder colonizar a estos pinípedos, a estos animales que andan en el ambiente marino. Y es así que al estar asociados a estos pinípedos, pues están en el mar, y aparte también cuando andan buceando los pinípedos, los piojos los van acompañando. Y ahí les dejo la referencia por si algún día quieren revisarla. Por otra parte, quiero decirles que sí hay insectos venenosos. Cuando yo era niño, a mí me decían que tuviera cuidado de no andar agarrando las hormigas o las avispas o algún insecto, porque algunos de ellos me podrían, en ese entonces me decían, te pueden picar, y algunos de ellos tienen veneno. Pero pues uno de niño se espanta con muchas cosas. Ahora que soy adulto y que he entrado en la cuestión de investigar insectos, me doy cuenta también que pues los insectos son muy versátiles, son muy diversos, y entre toda esa diversidad puedo decirles que hay insectos que tienen venenos que acumulan a partir de su alimentación. Algunas especies de insectos se alimentan sobre plantas tóxicas y van acumulando estas sustancias venenosas que provienen de las plantas que comen, y las guardan en sus cuerpos para protegerse. Les sirve como una especie de mecanismo protector contra los depredadores. Y también habrá otros insectos que tienen la capacidad de sintetizar sustancias tóxicas en estructuras especializadas, usualmente algunas glándulas de veneno. Y entre ellos puedo mencionarles el ejemplo de la mariposa monarca, que la larva se alimenta en una planta que acumula ciertas toxinas, y en el estado adulto la mariposa lleva parte de esas sustancias tóxicas que la larva ingirió. Y en el caso de insectos que tienen glándulas especializadas, pues podemos mencionar a los himenópteros, donde encontramos a las avispas, donde encontramos a las abejas, las hormigas estas mutílide, incluso en inglés creo que les llaman matabacas, y también encontraremos a muchos grupos de hormigas. Todos estos de mayor o menor grado tienen ciertas combinaciones de sustancias que pueden ser péptidos o pueden ser metabolitos muy de bajo peso molecular, que tienen la capacidad de generar dolor, de generar una respuesta inmune. Entonces todo eso a la larga pues puede provocar alteraciones en la fisiología de los mamíferos, y eso es porque esas sustancias actúan como venenos. Entonces sí hay insectos venenosos, y no es de que les vayamos a tener miedo, sino más bien constituyen una especie de fuente interesante de sustancias que pueden ser usadas para la medicina o para diferentes procesos. Por ejemplo, ahí está el caso de la abeja. Tenemos ejemplos de alergias a las abejas, que si te llega a picar, incluso tu vida corre peligro. Pero también ahí están los casos en los cuales las abejas tienen un potencial medicinal, como en el caso de la apiterapia. Te dejas picar por las abejas y eso pues de alguna manera estimula a tu sistema inmunológico. Entonces tenemos el área para poder explotar y poder conocer a estos insectos y ver cómo pueden ser utilizados para diferentes desarrollos. En el siguiente punto voy a comentarles un poco acerca de el valor que tienen todos los insectos, o una gran mayoría, que están asociados con el proceso de polinización. Los insectos forman parte del servicio de polinización. Es un servicio que la naturaleza ofrece y del cual nosotros nos vemos beneficiados, ya sea con la perpetuación de algunas especies que requieren ser polinizadas, o con incrementos en la producción agrícola gracias a la polinización. Y esto es dado por los insectos. Y hay que decirlo,
no son los únicos polinizadores. Por ahí a veces la propaganda en los medios de comunicación masiva pone a las abejas así como los super insectos que nos van a salvar y que sin ellos no podríamos sobrevivir. Pues realmente eso es básicamente una propaganda. Es bueno porque permite concientizarnos sobre la importancia de un insecto, pero no son los únicos. De hecho, vamos a encontrar polinizadores desde roedores, algunos reptiles, aves, algunos mamíferos y muchos otros organismos, incluyendo a muchos insectos y no necesariamente a las abejas. En el caso de los insectos que son polinizadores, vamos a encontrar muchos grupos, entre ellos a las moscas. Incluso hay plantas que empiezan a secretar olores fétidos para atraer moscas y estas se convierten en sus polinizadores principales, o algunas mariposas. Y en el caso de las mariposas vamos a verlas asociadas a muchas plantas, igual que las polillas que se asocian con plantas que florecen o que abren sus flores durante la noche. Hay muchos escarabajos, vamos a encontrar abejas, avispas, hormigas. Algunos, bueno, en el caso de los thrips, a veces hay plantas que están muy especializadas para ser polinizadas por los thrips, o por las chinches. También uno piensa que las chinches a veces son malas porque pican las plantas, pero en algunos casos también funcionan como polinizadores. Incluso hay mosquitos, tijerillas, entre muchos otros vamos a encontrarnos. Entonces hay que entender que hay muchos tipos de polinizadores y entre el grupo de los insectos también hay muchos grupos de insectos que funcionan en ese sentido dándonos un servicio de polinización. Otro hecho muy interesante es el de las mariposas carroñeras. A veces uno está en el río o está en un parque o cerca de un jardín y está disfrutando de la paz y la tranquilidad y de pronto empieza a volar una mariposa y uno la puede ver e incluso uno puede quedar embelesado observando a una mariposa revolotear. Son muy bonitas. De hecho hay quienes las describen como flores voladoras. Las mariposas tienen combinaciones de colores tan bonitos y muchas veces se asocian con las flores, pero pues también vamos a encontrar que en algunas ocasiones hay algunas especies que les gusta de vez en cuando visitar algún cadáver para alimentarse de sus fluidos. A veces buscan ciertos aminoácidos o ciertos ácidos grasos y pues esto les permite suplementar o complementar su dieta. Incluso por ahí hay algunas larvas de lepidópteros que son capaces de degradar la queratina. Y la queratina pues es una proteína de origen animal que usualmente está asociada con la piel, con las uñas. Y pues ya eso nos habla de una capacidad mayor de los lepidópteros para poder colonizar otros nichos y no necesariamente materiales de origen vegetal. Entonces cuando veamos unas mariposas habrá que pensar dónde habrá estado. Incluso por ahí hay, ¿cómo se dice? Reportes de que hay algunas especies que les encanta llegar a la caca de los elefantes o de algunos herbívoros y ahí buscan parte de su alimentación. Ahí también les dejo una cita por si más adelante quieren revisarlo. En el caso de las mariposas carroñeras también, por allí hay algunas iniciativas, algunos intentos de utilizarlas como parte de la entomología forense. Y pues eso ya habla más de la importancia que tiene el conocer a este grupo de insectos. Hablando de insectos que no son muy limpios, que digamos, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de los rodacacas. Una parte muy así que para mí que me sacó de onda, fue encontrar que algunas especies de rodacacas están en la lista roja de la UICN. En este caso, la lista involucra a especies que son vulnerables, que están en peligro. Y me pregunté, ¿cómo es posible que un rodacacas pueda estar en esta lista tan importante? Total, los rodacacas, pues casi siempre uno los asocia a lugares en donde está pues el excremento y que pues siempre hay rodacacas.
pero pues resulta que algunas especies de estos escarabajos son altamente sensibles a ciertos químicos e insecticidas que se utilizan en la ganadería. Sobre todo cuando se les da tratamientos al ganado para combatir ectoparásitos. Entonces todos esos químicos también pues se desechan en la orina o en los excrementos, y cuando llegan los rodacacas a esos sitios que pues son sus sustratos, son sus lugares donde obtienen alimento, donde ponen sus huevos, estos químicos que son altamente persistentes pues de alguna manera afecta pues el desarrollo de los nuevos escarabajos, y las poblaciones entran en declive, y hay algunas especies que están altamente amenazadas y por eso están en esta lista roja. Además, la ganadería que se practica actualmente utilizando plataformas de concreto, o también pues de alguna manera dándoles una especie de sobrepastoreo a los terrenos, pues también afecta a la vegetación, y por lo tanto pues los rodacacas ya no tienen lugares alternativos para el refugio. Y además también la alimentación a través de formulaciones específicas pues hace que la ganadería sea muy productiva, pero trunca a algunas especies de insectos, como en el caso de los rodacacas, que antes si el ganado se alimentaba de vegetación, pues más o menos ya evolutivamente los rodacacas se asociaban con las caquitas del ganado, pero si ahora le empiezan a dar unas dietas muy particulares, enriquecidas y todo, pues sí, sí es bueno para la ganadería, pero los residuos se van acumulando, y los agentes que se encargaban de la eliminación de esos residuos, que en este caso son los rodacacas, pues ya la tienen más difícil, y entonces entran en los procesos de declive de las poblaciones naturales. Y pues es interesante saber también esto, porque a lo mejor no lo consideramos como parte importante en una actividad productiva, pero se puede llegar a dañar a otros organismos no blancos tratando de proteger a especies que son de nuestro interés. Vamos con otro hecho interesante. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos topado con miedos infundados a veces sobre ciertos insectos, y quizás uno de los más difundidos es el referente a las tijerillas. Usualmente pues la gente piensa que las tijerillas se meten en los oídos, y pues la pregunta sería esa: ¿realmente pues las tijerillas se meten en los oídos? Pues realmente la respuesta sería sí, sí es posible. Son animales usualmente rastreros, de pronto vuelan, pero casi siempre andan caminando, y pues eso los hace pues de alguna manera candidatos ideales para poder meterse en los oídos, sobre todo cuando las personas están durmiendo. Pero aquí cabe aclarar que existe la misma probabilidad de que otro tipo de insectos se metan en tus oídos, no nada más las tijerillas. Por ahí están las termitas, o están las hormigas, o a lo mejor las cucarachas. Entonces no es algo exclusivo de las tijerillas, pero sí, sí pueden meterse en los oídos. No obstante, por ahí alguien ya hace tiempo mencionó que las tijerillas eran parte del grupo de insectos medicinales y que las usaban para tratar la otitis. Pero realmente, por más que he buscado en este sentido cuál es la función de las tijerillas, qué es lo que hacen, se comen las cerillas, se comen algo, realmente no me ha tocado encontrarme. Por eso hoy le puse dato no comprobado. Pero es algo interesante, quizás más adelante podamos encontrar esa información. Por lo pronto, hay que saber que sí, sí se meten, pero igual que se mete una tijerilla, se puede meter otro tipo de insecto. Los insectos son tan fascinantes, son tan llamativos, que incluso han servido de inspiración para el desarrollo de algunos personajes del anime. En este caso presento algunos. Los insectos son muy interesantes en el sentido de que pueden ser concebidos por los artistas del anime como elementos para la lucha, elementos centrales de algunos capítulos, de algunas aventuras. Algunos de los más recientes que podemos ver ahí, o de los más populares, está en la parte de la esquina
izquierda, perdón, ahí vemos a una ninja que está haciendo una concentración para atraer a unas mariposas brillantes que utiliza como un escudo para dejar con poca visibilidad al enemigo. Entonces ese es un personaje del anime, el anime se llama Basilisk. Y del lado derecho, en la parte superior, tenemos es una espadachín que mata demonios. Tiene un jaori con motivos parecidos a los de una mariposa. Es una espadachín, le dicen la pilar insecto. Y lo que hace es, tiene una espada especial con la que pica a la gente con una especie de picadura de avispa. Y cuando pica a los enemigos, en este caso son demonios, cuando los pica, les inyectan sustancias tóxicas que los terminan matando. Y aparte, esta espadachín se come una planta, unas glicinias, y acumula el veneno en su cuerpo. Y en los capítulos finales, cuando un demonio se la come, afecta al demonio porque acumuló muchas sustancias tóxicas en su cuerpo. Algo parecido a lo que platicábamos al inicio de los insectos tóxicos. En la parte de abajo, a la izquierda, tenemos a un ninja del anime de Naruto. Este es un ninja de un clan que maneja insectos como armas, y al parecer los insectos estos están asociados con la energía vital del ninja y pueden hacer lo que él quiera, pueden convertirse en armas, pueden ser explosivos, pueden ser venenosos. Está muy interesante. Y del lado derecho inferior, ahí hay muchos Pokémon. Los Pokémon, en este caso hay muchos tipos, y hay una categoría que son los Pokémon tipo insecto, y son muy versátiles y utilizan ataques muy así como que asociados a la naturaleza. Un ataque de polvo o sedas o picaduras. Entonces son bien así muy característicos, y por lo tanto los insectos también son concebidos como material que puede ser plasmado en estas series complejas, en historias complejas como las que ofrece el anime. Entonces es muy llamativo que este grupo biológico en particular sea considerado pues, elemento esencial en estas animaciones. Algo similar a lo que ocurre con los insectos en el anime es lo que vamos a ver ahorita con los insectos en el cine, que podemos encontrarlos en diferentes variantes, desde los insectos que son buenos, inocentes, y los que luchan por sus ideales, en animaciones para niños, por ejemplo, como el caso de la película Bichos o la película de Hormiguitas, que son películas casi ya de nuestra cultura, en la cual pues los insectos, nos muestran a los insectos como en su vida cotidiana medio humanizados, pero pues son historias muy bonitas donde los insectos son los ejes centrales. Y también veremos por allí películas clásicas como La Marabunta, o veremos aquella como la de la mosca o las abejas asesinas. Entonces son historias que llaman la atención, que forman parte ya de nuestra propia cultura, son icónicas en muchos casos. Incluso recientemente salió un documental asociado a un ambientalista que protegía el santuario de la mariposa monarca. Entonces la mariposa se vuelve el centro de este documental, y se le asocia con factores socioeconómicos, de seguridad, de desarrollo social, de cuestiones legales. Entonces todo lo que implica la protección de una reserva natural, en este caso un santuario de la mariposa monarca, y todo esto se nos presenta en forma de películas, en forma cinematográfica, bien animado, pero no hay que perder de vista también que los insectos aquí forman parte central, forman la esencia de estas obras que se nos presentan y que han estado en nuestra cultura desde muchos años, y que al igual que en el anime, pues de alguna manera nos reflejan la importancia de conocer a estos insectos. En algunos casos es extremadamente fantasioso y en otros es extremadamente real. Y el último caso que voy a comentarles en esta ocasión es el de los insectos joyeros. Ese me encanta.
En este caso, les voy a platicar un poquito acerca de los tricópteros. Los tricópteros son, por así decirlo, son muy cercanos a los lepidópteros, pero tienen algunas diferencias. Usualmente lo más importante es que están asociadas a ambientes acuáticos y que en la fase larvaria les gusta, ya en los estadios finales les gusta generar sus propios capullos, y esos capullos pues en el ambiente natural normalmente utilizan pequeñas piedras, basuritas, algunas estructuras pequeñas ahí que las van envolviendo y las van como pegando con su seda como para hacer una especie de camuflaje, y eso pues les permite pasar desapercibidos en los cuerpos de agua donde se encuentran. Pero por ahí alguien tuvo la ocurrencia de empezar a criar estos insectos, y en lugar de dejarles el sedimento normal o los pedacitos de piedras o materiales naturales, les empezó a cambiar la naturaleza de los materiales que estaban ahí disponibles, y pues los insectos de alguna manera pues optaron por agarrar esos materiales inertes e incorporarlos para hacer esos capullos, esas estructuras en donde se iban a resguardar. Y pues en algún momento se les agregaron pedacería de oro, algunas joyas preciosas, algunas piezas bonitas ahí, muy llamativas, y los insectos pues no habiendo otro material para hacer sus estructuras, los agarraron, los incorporaron, los pegaron con su seda y dieron origen a diseños completamente naturales, y de alguna manera pues estos permiten crear obras únicas que pues de alguna manera también son vendidas. De hecho, ahí les tengo tomé una impresión de pantalla de una de las páginas que vende a estas joyas, y pues son bonitas. Por allí creo que andaba como en los $180 o $150 el par de aretes, y pues me parece muy muy bien porque es una manera en la cual estás aprovechando a estos insectos, no los estás amenazando, les ayudas ahí a mantenerlos en una cría constante, pero tu producto es un diseño, por así decirlo, único, una pieza única, gracias a que los insectos pues están acumulando estos materiales en patrones específicos que pues de alguna manera es incorporar estas cuestiones inertes al diseño de la joyería. Y pues es muy muy interesante tener esta posibilidad de tener una joya elaborada por un insecto. Como pudimos ver, hay muchos ejemplos, muchos casos particulares en los cuales los insectos están impactando, ya sea directamente en nuestra persona o en nuestras mentes o en nuestras imaginaciones. Entonces forman parte de nuestro entorno, hay que entendernos, hay que respetarlos, hay que ayudar a protegerlos, y en el caso de las poblaciones de insectos que por alguna cuestión se vuelven problemas contra nosotros, pues hay que buscar las maneras más adecuadas para poder manejar sus poblaciones sin causar problemas a otras especies, o también sin dañar poblaciones naturales dentro de los ecosistemas. Por eso es importante conocer los ciclos biológicos, conocer los ecosistemas, conocer los entornos, y de esta manera podremos llegar en algún momento a hacer un aprovechamiento adecuado o un control de poblaciones de insectos plagas que no afecten a las poblaciones naturales. Por eso es importante el conocimiento de los insectos. Y esta plática pues más que nada fue para invitarnos a entender, a acercarnos a estos insectos, a este grupo biológico que son los insectos, vinculándolos con hechos que de pronto uno considera como mitos o que no sabíamos, y de pronto son noticias bastante interesantes. Y pues hasta aquí termina mi plática. Yo les agradezco mucho su atención, y si tienen dudas o preguntas pueden dejarlas en los comentarios de la transmisión, y pueden dejar algún correo electrónico o pueden mandarme un correo electrónico al correo institucional joatorres@docentes.uat.edu.mx. Les agradezco mucho su tiempo y espero que esta plática les haya resultado interesante. Nos vemos a la próxima.